¿No te pasa de que a pesar de esforzarte, sacrificarte y de poner todo de tu parte por tratar de lograr tus metas y objetivos, es como que hay una resistencia invisible que está impidiendo que los resultados lleguen a tu vida de manera natural? ¿O que incluso tenías ilusiones de ser próspero económicamente, pero que te has encontrado constantemente con resistencias, has fracasado en negocios, en tus emprendimientos y en todo lo que has intentado y al final has acabado abandonando? Esto probablemente es porque estés arrastrando pecados de tu familia, o también lo que se le puede llamar el karma familiar. Si te estás encontrando con dificultades con la expansión de lo que es tu propósito o con la consecución de tus metas y objetivos, está claro que estás arrastrando patrones inconscientes que no estás viendo, que te están impidiendo avanzar de manera natural y fácil, ya que esa es nuestra naturaleza. Nosotros venimos de la fuente divina, de la fuente creadora, donde están todas las potencialidades y donde está todo nuestro potencial. Cuando nosotros conectamos con esa fuente divina que habita dentro de nosotros, la consecución de las metas y nuestros objetivos ocurren de manera natural. Por supuesto, hemos conectado con nuestros dones y talentos y los ponemos al servicio del mundo y damos lo mejor de nosotros, pero ocurre de manera natural. Es como que la vida se nos facilita. Pero si te estás encontrando con dificultades, resistencias, como que te cuesta mucho salir adelante, es porque sigues arrastrando una cruz. Y lo más probable es que esa cruz no solo sea tuya, sino que sea de todo tu linaje familiar. Y precisamente es lo que vamos a ver en este vídeo. Cómo influye el hecho de cargar con los conflictos de nuestra familia y cómo poder liberarlos. Hay un mandamiento en la Biblia que dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean prósperos y felices, y entonces Dios te da. Dependiendo de dónde lo leas y de qué manera lo interpretes, pues se va a explicar de una manera o de otra. Pero básicamente el mensaje de este mandamiento es que honres a tus padres para que tu vida sea mejor. Porque quiero que entiendas una cosa. Tu sistema familiar tiene mucho que ver con las experiencias que a día de hoy estás viviendo. Es decir, aunque creas que no tienes nada que ver con tus padres, con tus abuelos o con tus bisabuelos, créeme, tiene mucho que ver con lo que a día de hoy estás viviendo. Si te está costando salir adelante con tu emprendimiento, te encuentras con quiebras económicas, con deudas, o simplemente has fracasado continuamente con tus proyectos, pues lo más probable es que estés arrastrando un conflicto que ya viene de tu generación. Hay otra afirmación de la Biblia que dice: hasta los pecados de tu familia pueden perdurar entre 3 a 4 generaciones. Es decir, que los conflictos familiares pueden mantenerse hasta la tercera y la cuarta generación. Que si tu bisabuelo la ha liado parda, igual tú estás repercutiendo algo con respecto a lo de tu bisabuelo, ¿vale? Y esto es importante entender, que no somos víctimas de nuestro sistema, sino que nuestro sistema forma parte de nuestra información y que en este mundo vamos a utilizar nuestro linaje familiar para poder sanar los conflictos internos. Porque, como siempre digo, al final el mundo que tú atraes tiene que ver con la información que arrastra el alma, la conciencia. Y tú has encarnado en la familia perfecta para experimentar la información que tú ya arrastrabas. Pero ¿cómo podemos sanar esa información o cómo podemos desprendernos de esa información limitada que impide que podamos vivir una vida próspera? A través de honrar a nuestro linaje y honrar a nuestros ancestros. Esa es la verdadera afirmación de honrar a nuestros padres. No repetir los mismos pecados, desprendernos de los pecados, desprendernos de los traumas familiares para liberarnos del presente y poder vivir una vida próspera y feliz. Pero si sigues teniendo algún tipo de conflicto con tus padres o teniendo algún tipo de lealtad que te está repercutiendo en este instante, seguirás viviendo las mismas consecuencias de tu sistema familiar y los mismos conflictos. Si tu bisabuelo fracasó y intentó negocios y los quebró todos y llevó a la familia a la ruina, pues muy probablemente, si no se ha sanado ese conflicto en la familia, tú puedas estar arrastrando esa información. Por eso en el vídeo de hoy vamos a ver de qué manera desprendernos de los pecados de la familia para poder liberarnos de esa información inconsciente que arrastramos, que nos está impidiendo lograr los objetivos que nos proponemos con más facilidad. Antes de empezar con el vídeo, quiero recordarte que en la biografía de este vídeo tienes un link para poder unirte al grupo de WhatsApp de Emprendedores Conscientes, que es completamente gratuito, que es una comunidad donde cada mes yo hago una masterclass gratuita. Y de alguna forma te unes a un grupo que está en la misma sintonía que tú, que tiene las mismas ganas de prosperar que tú y que tiene las mismas ganas de evolucionar espiritualmente que tú. Dicho esto, empezamos con el vídeo. Lo primero que vamos a profundizar es sobre qué significa honrar realmente a nuestros padres, porque no es solamente respetarlos, ser buena gente, ayudarles. Eso no es honrarlos. Honrarlos tiene mucha más profundidad.
y significa reconocer la verdad de nuestros padres. Es decir, verlos más allá del error. Y cuando me refiero al error, es al error mental. Nos relacionamos con nuestros padres desde el ataque, desde el juicio, desde la condena y desde la culpa. Como siempre digo, nunca te relacionas con nadie, solo contigo mismo y tus propios pensamientos a través del mundo. Es decir, tus padres simplemente son la representación física de tus propios símbolos mentales. Y cada vez que tú estás reconociendo el error en ellos y estás viendo el error en ellos, lo estás reconociendo en ti. Una afirmación del Curso de Milagros dice: no puedes juzgar la realidad de un hermano sin juzgar la tuya propia. En la medida que sigas manteniendo juicios hacia tus padres, seguirás manteniendo los juicios hacia ti. Y esos juicios que tú mantienes hacia ti es lo que te está manteniendo en el conflicto, en que vivas ciertas experiencias limitadas y que estés repitiendo exactamente los mismos patrones que tu padre o que tu madre, que tus padres básicamente. Por eso honrar a nuestros padres, el significado real, significa verlos más allá del error, es decir, más allá del pecado, porque al final el pecado es un error de percepción. El pecado básicamente significa sostener ideas y pensamientos basados en la separación, basados en el ataque. Entonces significa ver a nuestros padres más allá del error, más allá del pecado, para que nosotros podamos tomar nuevas decisiones. Las decisiones que ellos no supieron dar. Y fíjate que te digo, no supieron dar. Porque tus padres, del mismo modo que tú, han sido condicionados. Y ellos simplemente han sido arrastrados por sus sistemas de creencias que aprendieron en el pasado y que no pudieron trascender el conflicto familiar. Pero ahora tú, llegando a este vídeo y conociendo esta información, tienes que darte cuenta de que la manera de desprenderte del pecado familiar o del karma familiar es empezar a honrarlos. Es decir, reconociendo su santidad, reconociendo su inocencia y reconociendo que lo que hicieron fue porque no lo supieron hacer de una manera distinta. Y que entonces tú, al saber esto, vas a tomar una nueva decisión. Voy a poner un ejemplo con mi caso concreto, para que te hagas una idea de cómo fue mi proceso. Yo empecé a emprender y a pesar de sacrificarme, a pesar de contratar mentores, formadores, de invertir en estrategias, no lograba rentabilizar mi pasión. Era como que se dificultaba el hecho de poder atraer clientes. Y fue en la medida que yo empecé a honrar a mis padres que todo empezó a suceder. En mi caso concreto, yo juzgué a mi padre. Yo juzgué a mi padre como poco válido, o lo juzgué como poco hombre, o como un hombre inválido. Porque creí que no era lo suficientemente hombre como para satisfacer a mi madre. O creí que no era lo suficientemente hombre como para ocupar su lugar como hombre, como masculino. Y al yo juzgarle como poco hombre y como hombre inválido, me juzgué a mí mismo. Porque si yo pienso que el hombre de la casa, que es mi padre, el concepto del hombre es inválido, inevitablemente, si soy hombre, me voy a ver inválido. Por eso no puedes juzgar la realidad de un hermano sin juzgar la tuya propia. En el momento que yo juzgué a mi padre, yo me negué la masculinidad, me negué la validez como hombre. Y precisamente mi padre también sostuvo esa creencia de que no era suficiente como hombre, porque también juzgó a su padre. Y por eso los pecados de nuestro linaje masculino fue de generación en generación hasta el punto en el que yo me encontraba. Es decir, yo me veía inválido como hombre, pero es que mi padre también sostenía esa idea. ¿Por qué? Porque juzgó a su padre como un padre malo que no cuidaba de la mujer. Y mi abuelo también seguramente juzgó a su padre como un padre que etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendemos? Es decir, los juicios que nosotros mantenemos sobre nuestra familia son los juicios que mantenemos acerca de nosotros. Y eso es el pecado que arrastramos. Eso es lo que se le podría llamar el bucle kármico. ¿Qué es lo que pasaba? Que al yo percibirme inválido como hombre, ¿yo qué trataba de hacer? Demostrarle al mundo que era válido. ¿Cómo? A través de la acción. Pero lo que manifestaba era el resultado de la verdadera creencia de no verme suficiente como hombre y por lo tanto no llegaban resultados y reafirmaba que no era suficiente como hombre como para tener resultados. Eso es un ejemplo práctico para que lo veáis, que el juicio que yo tenía acerca de mi padre, como invalidándolo como hombre, me invalidaba a mí, pero es que también era que mi padre se sentía inválido como hombre porque también negó lo masculino en su padre. Y durante mucho tiempo el pecado familiar de los hombres de mi sistema fue la negación de lo masculino y de sentirnos culpables como hombres porque el hombre no ha sabido satisfacer a la mujer o porque el hombre no ha sido suficiente con la mujer y que por lo tanto no es un buen hombre.
Eso fue el pecado familiar que arrastrábamos y que a mí me llevaba a no lograr la vida que quería y que incluso me metí en todas las adicciones. Esto es un ejemplo para que lo puedas ver de manera más práctica. ¿Entendemos cómo funciona la mecánica? Entonces, honrar a nuestros padres implica renunciar a los juicios que nos separan de ello, renunciar a los pensamientos negativos que nos mantienen separados de ellos. Y en mi caso fue lo que hice. Renuncié al pensamiento de ataque que tenía con respecto a mi padre y me abrí y me aperturé a reconocer su amor, su inocencia y no solo eso, sino que me aperturé a ver su grandeza. Y en la medida que reconocí la grandeza en mi padre y vi que era un buen hombre, que era un hombre válido, fue en la medida que lo empecé a reconocer en mí. ¿Y qué fue lo que hice? Ocupar el lugar de lo masculino en mi sistema familiar. Y al ocupar el lugar de lo masculino que durante tanto tiempo fue rechazado y negado y juzgado, se reestructuró todo el sistema. Y ahora yo sé que mi siguiente generación no va a vivir ese conflicto. Vivirá otro, pero ese no. Porque ya ha ocupado el lugar de lo masculino que durante tanto tiempo se negó, que era el pecado que arrastrábamos los hombres de mi sistema. Entonces pasamos a la parte interesante, ¿no? ¿De qué manera soltamos los condicionamientos de nuestro sistema familiar que nosotros hemos arrastrado y que nos ha impedido vivir la vida que queríamos? Ya sea porque no llega el dinero suficiente, porque no llegas a final de mes, porque siempre atraes el mismo tipo de parejas. Y lo primero y más lógico es ser consciente cuál es el patrón repetitivo que estás arrastrando de tu sistema familiar. Entonces, pregúntate, la pregunta que te tienes que hacer: ¿qué experiencias estoy viviendo que se asemejan y se parecen a las experiencias de mis padres? Si eres hombre o eres mujer, ¿qué experiencias estás viviendo que se parecen a las de tu padre o a la de tu madre? Y la siguiente pregunta que te tienes que hacer: ¿qué pensamientos o juicios tengo con respecto a ellos? Es decir, si yo soy hombre y estoy repitiendo el patrón de mi padre de no llegar a final de mes, me tengo que preguntar ¿cuáles son los pensamientos que yo tengo sobre mi padre? Hostia, pues mira que es inválido, que es incapaz, que no tiene la capacidad de salir adelante. Bueno, pues ya sabes cuáles son los pensamientos que sostienes acerca de ti. Por supuesto, no puedo indagar en todos vosotros de forma personalizada. Esto lo hago en el máster con los alumnos, que vamos a la raíz del conflicto, vamos a la psique para ver cuál es la información que se arrastra que los lleva a repetir el mismo patrón que el sistema familiar. Porque si no somos conscientes, no podemos aplicar corrección. Lo primero es ser consciente de cuál es el patrón repetitivo que estoy arrastrando de mi familia, de mi linaje, ¿vale? Que también tendrá que ver con mi abuelo y con mi abuela y con mi bisabuelo, etcétera, si no se ha corregido hasta ahora. Y si quieres que tus hijos estén libres de condicionamiento, más vale que hagas el trabajo de liberar. Bueno, de condicionamientos no van a estar libres, ¿vale? Esto no hay nada que hacer, ¿vale? O sea, si eres padre o madre, no hay nada que hacer, van a estar condicionados. Pero que por lo menos no sean los patrones que ahora tú estás viviendo. En la medida que tú estés dispuesto a sanar eso, tus hijos no vivirán ese condicionamiento, vivirán otros, pero ese no, ¿vale? Entonces pregúntate qué experiencias se están repitiendo con respecto a las de tus padres. Después, lo siguiente que te tienes que preguntar es: ¿estoy dispuesto a renunciar a la negatividad que tengo con respecto a ellos? ¿Estoy dispuesto a renunciar a los pensamientos de ataque que proyecto sobre ellos? ¿Estoy dispuesto a renunciar a la idea de víctimas y victimarios y culpables y víctimas? ¿Estoy dispuesto a renunciar a todo eso? ¿Estoy dispuesto a renunciar a la negatividad interna que proyecto sobre ellos? Porque si no se está dispuesto y no se tiene la voluntad, no hay tiempo que perder. Aquí ya este vídeo no te sirve, ¿vale? O sea, si tú no tienes la voluntad de aperturarte al amor con respecto a tus padres y reconocer su inocencia, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, simplemente te quedas calladito, no te quejas y punto. Asumes la responsabilidad de que no quieres soltar la negatividad. Pero tienes que darte cuenta de que seguir perpetuando el conflicto o seguir queriendo mantener las ideas conflictivas con respecto a tus padres, al único que le hace daño es a ti. Porque esas ideas las mantienes tú en tu mente. No hay nadie que las sufra. Es como pensando que cagándote en la puta con esa persona le estás haciendo daño. Y al único que te estás haciendo daño es a ti. Te estás tomando un chupito de veneno pensando que el otro se está envenenando. Cuando el único que se envenena eres tú por seguir manteniendo esos juicios y esos pensamientos de ataque. Recuerda, no hay nadie externo a ti. Solo estás tú mismo con el mundo. O sea, el mundo sigue siendo una proyección de tu mente. Entonces, al único que te atacas es a ti. Si estás dispuesto y tienes la voluntad de renunciar a esos pensamientos de ataque, entonces pasamos al siguiente punto, y es la rendición. Tenemos que estar dispuestos a rendirnos a un poder superior, rendirnos a un poder divino. David Hawkins decía que las tendencias del ego venían de una fuerza animal
de una energía animal muy fuerte que nos mantenía adictos. Los juicios, la proyección, mantenernos en los estados emocionales negativos, no querer soltar el conflicto, de alguna forma surgen del reino animal porque es lo que mantienen existente al ego, es lo que reafirma la separación. Entonces, es una energía tan fuerte extraer jugo de la venganza, por ejemplo, extraer beneficio del enfado, de la ira, o extraer beneficio de querer ser víctima o de toda esa negatividad. Es tan fuerte la adicción que tenemos que si no nos rendimos a un poder superior, no nos podemos liberar de esa tendencia del ego. Y si no nos podemos liberar de esa tendencia, no podemos aperturarnos al amor. No podemos renunciar a la negatividad que impide que podamos ver al amor. El curso de milagros te dice que el único camino que hay que realizar es derrumbar los obstáculos que tú has puesto frente al amor. Pero esos obstáculos no se pueden derrumbar si no es a través de un poder superior, porque esos obstáculos es lo que reafirman la separación y la idea que tú te has creído ser. Entonces, se requiere de asistencia divina. Y si no crees en algo divino, pues muy difícil también lo tendrás. Puedes intentarlo por tu cuenta, pero muy difícil lo tendrás. Entonces hay que aperturarnos a un poder divino que es infinito, porque hay que recordar que el Espíritu Santo y Dios calibran en infinito, no tienen calibración. Entonces es rendirnos a ese poder para que nos ayude en el proceso de sanación, porque si no es imposible. Si no es muy difícil. O sea, yo no te puedo decir, oye, mira a tu padre con amor, a tu padre que te ha pegado. O sea, si tu padre te ha pegado palizas, ¿cómo te voy a decir yo que lo veas con amor? No se puede, no lo vas a poder ver. No vas a poder ver por tu propia cuenta con amor. Ahora, si renuncias a la negatividad porque te estás rindiendo a un poder divino y permites que ese poder divino sea quien acceda en tu interior para que te revele el amor, entonces sí se puede. Porque para el espíritu no hay grado de dificultad para los milagros. Le da igual que tengas una depresión de caballo, que tu padre te haya maltratado o que simplemente no ganes dinero. Para el espíritu es igual de fácil corregir ese conflicto. El espíritu tiene una energía tan elevada que si tú te enchufas a esa energía, literalmente modificas la forma de verlos a tus padres. Entonces ese es el siguiente punto, la rendición. La rendición a la voluntad de Dios, que calibra en 850. Dentro del mapa de la conciencia, soltar el jugo que extraemos del ego y rendirnos a la voluntad de Dios calibra en 850. Cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios y estamos en el nivel 850, desde ese campo energético tan elevado, es inevitable que se transforme nuestra percepción. Porque la percepción que tú tienes del mundo lo determina tu nivel de conciencia. Si tú mediante el ego tratas de cambiar tu percepción, va a ser muy difícil. El ego solo percibe el conflicto. Entonces hay que rendirse a la fuente divina que es inmensa y que es infinita para que nos conectemos con ese campo energético tan elevado y podamos reconocer la inocencia. Y por último ya es aperturarse, ¿no?, al amor y al perdón con respecto a nuestros padres. Que aperturarnos al perdón no es pedirles perdón. Aperturarnos al perdón es reconocer su inocencia y reconocer su santidad. Y en la medida que nosotros reconocemos su inocencia, no solo los estamos liberando de la cadena y de los juicios que proyectábamos sobre ellos, sino que nos estamos liberando a nosotros del vínculo energético, kármico, que nos mantenía anclados a los pecados de la familia. Y en la medida que tú te abres al perdón, te estás disolviendo del karma familiar. Y puedes empezar a tomar una nueva decisión y a tomar nuevas decisiones que tus padres no supieron dar. Y de esta forma estás liberando a todo tu sistema familiar. Estás liberando a todo tu sistema de la carga energética que tanto tiempo habéis estado arrastrando. No solo tú, sino todo tu sistema. En lugar de juzgar a nuestros padres por los errores que han hecho o por lo que no han hecho bien, vamos a reconocer su inocencia y vamos a tomar una nueva decisión, esas decisiones que ellos no supieron dar. Así que familia, dicho esto, quiero que pongáis por los comentarios de qué tema os gustaría que hablase y recordaros que podéis uniros al grupo de WhatsApp de Emprendedores Conscientes completamente gratuito para que podáis disfrutar de las masterclass en directo. Dicho esto, nos vemos en los siguientes vídeos.